Alerta sísmica. Alerta sísmica. ¡Un lesionado! ¡Hay un lesionado! El 19 de septiembre de 2017, la apacible y productiva vida del municipio de Jojutla se trastocó para siempre. Tuvimos fallecidos, personas lesionadas, personas que hasta el día de hoy no han recuperado en su totalidad su patrimonio. El sismo magnitud 7.1 con epicentro en Morelos dejó al municipio de Jojutla entre las zonas más devastadas del centro de la República. Cinco años después, el recuerdo no se borra de la memoria. Estábamos en el segundo nivel de la casa y cuando íbamos bajando las escaleras, pues se escuchó un estruendo muy fuerte y empezó ahora sí que a temblar con mayor intensidad. El muro de mi recámara, pues en donde yo me disponía a trabajar, se cayó encima de la computadora. Logramos salir, pero nos quedamos atrapados en el jardín. Solamente veíamos cómo se caían los tinacos, cómo se abrían los muros. Pues sí, era un miedo impresionante el no poder salir. Tenía mucha angustia por saber dónde estaban mis hijos, mi familia, qué estaba pasando. Se escuchaban muchas cosas y cuando logré regresar aquí a Jojutla, en la entrada de ahí ya no había transporte que pudiera entrar. Entonces ahí me pude percatar de todo lo que había pasado aquí en Jojutla, edificios caídos, gente corriendo, aún después de 2 horas, gente iba corriendo y caminando y de manera desesperada. Y cuando llegué a media cuadra de donde yo vivía, puedo ver la construcción de donde vivía tirada, el segundo piso, en la banqueta, en el suelo. La mayoría de los 74 muertos y 23,000 casas destruidas que registró Morelos fueron en Jojutla. Pues difícil y muy complicado, porque en cuanto llegaron estas situaciones que nos pasó del terremoto, pues llegó mucho apoyo, pues llegó de todo, gente abusiva, gente para apoyar, de todo tipo, pero después de ese apoyo, pues difícil porque es cuando más requeríamos apoyo y ya no lo tuvimos. El gobierno que estuvo, de Graco Ramírez. Ahora, ese municipio y la región sur son consideradas zonas de alta sismicidad. La gente teme que se repita la tragedia. Tenemos todavía el estrés postraumático, ¿no? O sea, creo que va a pasar un poco de tiempo para que podamos controlar ese miedo, ¿no? Y yo creo que no solamente pasa en Jojutla, sino también pues, en Ciudad de México. Nos afectó y nos afectó mucho, más sin en cambio no podemos predecir un temblor, no podemos evitar un temblor como ni las lluvias. Tenemos que estar preparados para atender ese tipo de desastres, de emergencias. A 5 años de la catástrofe, la reconstrucción de calles, avenidas, inmuebles oficiales y viviendas es del 92% y la vida casi ha regresado a la normalidad. Imagínate 2.900 casas que se caen, 500 empleos, 500 negocios que cierran sus puertas. No había casas, no había negocios, no había comercio, que es a lo que nos dedicamos acá en Jojutla, y entonces pues era una situación de crisis total. No había empleos, se están empezando a dar poco a poco, ¿sí? Entonces es una situación pues todavía no fácil, pero gracias a Dios se ha estado mejorando poco a poco. Nosotros también tenemos miedo, pero tenemos que enfrentar esto. Tenemos que aprender a vivir con esto y Jojutla ha crecido en ese tiempo. Desde ese tiempo a la fecha ha crecido en la socialización, en la concientización, en la infraestructura, lugares y espacios más seguros. Desde Morelos, David Monroy.